Bienvenidos, Medianers, a un nuevo episodio de Un día eres joven. Somos tus podcasters favoritas, Chloe Puello y Ana de la Hoz, con amplia experiencia en crisis de la adultez y expertas en general de la mediana edad. Recuerda que técnicamente si tienes entre 28 y 56 estás en el segundo tercio de la vida, estás en la mediana edad. De nada. Pues si se te había olvidado, vamos. Bueno, y una prueba irrefutable de que somos medianers es que en el episodio anterior nos propusimos hablar de placer. Y en vez de hablar de temas hot y del despertar de los sentidos, que es de lo que iba el episodio, nos pasamos 45 minutos hablando de filosofía, de neurociencia y de finlandeses. No, estaba muy interesante todo, escuchaos el episodio porque es la base teórica de lo que vamos a hablar hoy. Porque hoy sí que sí vamos a hablar de sexo. Vamos a tener una clase de sexo para medianers. Bueno, aprovecho el inciso aquí. Si estáis escuchando este episodio con niños, que ya sabéis que la mayor parte de los episodios se pueden escuchar con ellos, quizá este no. Así que os lo escucháis primero y luego ya decidís. Pero no. No va a ser. Decidís que no. Sí, porque cuando hablamos de placer tenemos que hablar de sexo. Mucha gente llega a la mediana edad con una vida sexual decepcionante. No sé cuántas veces puedo decir la palabra sexo y sexual en la misma frase, pero bueno. Situaciones que nos encontramos en la mediana edad. Venga. Llevas con una pareja mucho tiempo y las libidos no están sincronizadas y eso crea bastante conflicto en la pareja. Hablaremos de esto. O también porque la preparación para el triquiñiqui es tal, entre la toalla para no manchar el sofá, la ducha pre y post, la logística que implica encontrar un momento a solas sin estrés, pues que no hay chispa, la chispa se va con la ducha y la toalla. Y aquí yo quiero hablar de esas escenas calientes bajo la ducha que ves en las pelis, que es un claro ejemplo del desajuste entre expectativas y realidad. Hay cosas que son mejor fantasearlas, porque en la vida real dan cero placer. ¿Tú te has duchado alguna vez con alguien en plan romántico? No hace falta que contestes, Ana, pero es lo menos romántico que existe. A mí me gusta. Pues yo creo que siempre hay uno que pasa frío y te tienes que ir turnando bajo el chorrito de agua que cae, y si sois de diferentes alturas y tú eres el pequeño, todo el agua de la ducha te salpica el careto y no ves nada. Muy mal, muy mal. Ay, sí, a mí no me pasa eso, pero sí tengo que decir que la ducha debe ser, la correcta. La temperatura, la correcta. Sobre todo para el que es más friolero, pues es más caliente. Pero lo que no estoy de acuerdo es en lo de las escenas de pie. Yo eso no lo veo. Necesito una explicación técnica de esto, ¿eh? Alguien que nos mande una explicación. Sí, por favor, por Instagram, undiaeresjoven.podcast. Explícanos eso de la ducha de pie porque no sé. Otros escenarios. Cuando te separas, pueden pasar dos cosas. Puedes estar en una etapa de sequía total y ahí el sexo es un problema, o al revés, puedes hincharte ahí a consumir cuerpos, pero igual te consumes en el intento. Qué bonita me ha quedado la frase. No, pero también puede ser problemático. O cuando se te ha ocurrido también la maravillosa idea de abrir la relación. A ver, Ana y yo no estamos a favor. Bueno, pero cada uno que haga lo que quiera. Cada uno que haga lo que quiera. Por supuesto. Pero si has abierto la relación, precisamente para ponerle un poco de spicy chicken a la cosa, igual va a haber unos problemas. Es que no quiero ser moralizadora, pero que no es una cuestión de moral, es una cosa de la caja de Pandora. Y bueno, otra situación respecto al sexo y la mediana edad es cuando estás intentando tener hijos. Que hay la conexión de sexo y placer poca. En fin, cual sea tu situación, es importante. Es mala, claro. No, aquí solo hemos hablado de las problemáticas. Venga, métele jingle, Chloe. Que no, bueno, es importante pensar en ello. ¿Cómo tener relaciones más placenteras? Meto jingle. A modo de introducción, hemos googleado un poquito y en la última encuesta internacional de Durex ha salido que Grecia es el país que mantiene más relaciones y España en el 9º lugar. 7.6 relaciones al mes.
O sea, 2 triquiñiquis a la semana. Sin comentarios. No me lo creo. No, yo tampoco. 6.440 personas entre 18 y 60 años. Es que es imposible. Es Bueno, que si tú pero miras... la encuesta dice eso. A los datos me remito. Mentira, todo esto es mentira. Los de Durex se inventan las cosas. Bueno, salvo si nos quieren patrocinar, que no se las inventan, pero en ese caso, pero no. A ver, yo me he leído el libro de Emily Nagoski, que se llama Tal como eres. Come as you are en inglés, que tiene un doble sentido, pero bueno, aquí no lo vamos Lo buscáis. a decir. Lo buscáis. Es un libro que se centra en mejorar el bienestar sexual femenino, sobre todo en un contexto de pareja a largo plazo, porque ella, la autora, es educadora sexual y entonces pues, se encuentra con un montón de parejas y esta es una de las grandes problemáticas. Y en su libro pone varios ejemplos de parejas distintas, uno en el que la pareja se lleva súper bien pero a ella nunca le apetece, otro en el que a ella siempre le apetece pero se siente masculina por ello, otro en el que una se bloquea. ¿Por qué te ríes? No, porque dices problemático muchas veces. Visto que sale recurrente, llevamos 2 minutos de episodio. Igual a problema. Venga. Que no, Que no. que estamos hablando de placer. Ya, hombre. Yo he sacado 3 aprendizajes clave de este libro. Entonces, el primero es cómo funciona la respuesta sexual, tanto en hombres como en mujeres. Los últimos estudios apuntan a que funciona como un coche, con sus aceleradores y sus frenos. Sí, es como el sistema nervioso central. Está formado por un sistema nervioso simpático, que diríamos es el acelerador, lo que te pone en marcha, y un sistema parasimpático, que son los frenos, los inhibidores. Eso es. Entonces, el sistema de excitación sexual es el acelerador. Tu cerebro recibe información sobre los estímulos del entorno y les da un significado sexual. Este es momento sexy. Entonces, hace que los genitales se conecten y te pongas a tono, te apetezca. Ese significado sexual que se le atribuye a estos estímulos se aprende. Y ahí habla de unos estudios muy graciosos sobre ratoncitos, que a un ratoncito, antes de tener el primer encuentro sexual, justo antes, le ponen un arnesito. Bueno, y tiene el primer encuentro y, claro, le parece estupendo, me imagino. Y entonces, luego, cada vez que le ponen el arnesito, se excita. Y otro estudio también con los limones, que me gustó mucho, que es a un ratoncito, también, primer encuentro, le ponen a una hembrita, a una ratoncita, que huele a limón, muy fuerte. Entonces luego le ponen otras ratoncitas y no es que no le dé a las otras ratoncitas, también prueba de todo. Pero el 80% de las eyaculaciones son con las ratoncitas que huelen a limón. O sea, que se aprende. Sí. Por eso hay gente que te va a ver un desnudo y le va a poner, pero hay gente que no. Hay gente que va a asociar cosas, pues yo qué sé, una manzana con nada, y hay gente que va a ver una manzana y va a decir, ¿vale? Eso es porque se aprende. Lo que no se aprende es la sensibilidad que tiene tu acelerador, que eso viene de serie, ¿vale? O sea, has aprendido lo que te pone, que sería el limón o eso, el arnés, eso pero es. ¿qué sensibilidad tiene tu acelerador? No. Eso es. Vale, si Eso te pones más o menos fácilmente, eso es. viene de serie. Y es lo mismo con el sistema de inhibición sexual, que es el freno. Entonces, ¿cómo funciona? Tu cerebro recibe información sobre amenazas del entorno y envía señales neurológicas para desconectar los genitales, desconectarte completamente. He dicho el freno, pero realmente son los frenos, porque esto funciona como un coche. Hay 2 sistemas. Uno que es como parada en seco, como que sería el pedal, y esto es, por ejemplo, si te pilla un hijo ahí claro, en faena, se te para, ya inhibidor para siempre. Y luego hay otro que es más como un freno de mano, que es una señal crónica que podrías conducir, podrías avanzar, podrías ponerte a tono, pero te va a costar más y vas a tener más una sensación de no gracias. Dificultades, sí. Dificultades, algo no va bien, ¿no? Exacto. Entonces, hay gente, por ejemplo, que su imagen corporal le frena muchísimo, o lo típico que piensas que te va a costar llegar y entonces dices, es que me va a costar, y entonces te empiezas a rayar y entrar en el loop y ya no estás a lo que estás y te inhibe. Y hay gente al revés que con el estrés, por ejemplo, en vez de bloquearse totalmente, que puede ser un inhibidor, entre el 10 y el 20% de la población le apetece tener sexo cuando está estresada. Entonces, funciona de la misma manera que un coche, acelerador, frenos. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que al no entender cómo funciona la respuesta sexual, muchas mujeres que consideran que les cuesta esfuerzo ponerse en marcha, se esfuerzan por pisar el acelerador, ¿no? Que es la excitación, sin darse cuenta de que primero tienen que soltar los frenos, los mecanismos de inhibición para ponerse en marcha. Vale, entonces, mala noticia.
La sensibilidad no la puedes cambiar, te viene de serie, es lo que hay, pero la buena noticia es que hay cosas que sí puedes modificar, Claro, ¿cierto? esto es como la personalidad que hablábamos en el episodio 12, que tú naces con una personalidad, pero luego un temperamento sexual, que lo llama la autora, pero luego hay un montón de cosas que puedes cambiar, lo hablaremos sobre todo del contexto. Claro. Una de las grandes herramientas, yo creo, para cambiar cosas en una relación de larga duración es hablar. Hemos leído un artículo sobre el libro Sex Talks, que son 5 conversaciones que transformarán tu vida amorosa, que me parece interesante. No me he leído el libro, pero hemos leído algunas reviews y el artículo, que es una entrevista a los autores. Entonces, estas 5 conversaciones esenciales para una pareja son: 1, reconocer que el sexo existe. Eso es importante. Sobre todo para parejas de larga duración, obviamente. Claro, porque hay muchas veces dejas de tener sexo y para volver a empezar Reiniciar, tienes que ¿no? saber, para el reset del ordenador, tienes que reconocer que existe. Sí. 2, la conexión. Que te conecta a la otra persona, ¿no? Esos puntos de conexión, obviamente. 3, el deseo. ¿Qué necesitas para encenderte? Y esto puede ser distinto, obviamente, en unas personas que en otras. 4, el placer. ¿Qué te gusta y qué necesitas para sentirte bien? Y 5, explorar. ¿Qué probamos de nuevo? ¿Qué es lo siguiente? ¿Vale? En este artículo que leía le preguntan a los autores un poquito pues que comenten cómo se consigue hablar. Porque, claro, decimos, estas son las 5 conversaciones, pero ¿cómo inicias esta conversación? Ahí a veces está el punto. Pues una de las cosas que aconsejan es no empezar por, oye, tenemos que hablar. Porque hay un problema, ¿no? Entre paréntesis, hay una problemática. Simplemente incorporar más conversaciones, utilizar más cumplidos hacia el otro, pero sin un objetivo claro que cumplir. Un poquito de flirteo para iniciar. Luego a lo mejor ya puedes entrar más en materia, pero tienes que ir poco a poco. No puedes llegar un día y de cero a nada decir, oye, tenemos que hablar. Porque esto es como, oye, que nos tenemos que divorciar. No, pues oye, poco a poco. Hacer una lista de las cosas que te gustan, que parece algo evidente, pero quizá no lo es tanto. Yo creo que a veces nos olvidamos de qué cosas realmente nos gustan, porque además lo que te gustaba con 20 no es a lo mejor lo que te gusta con 40 o con 50. Que te gustan no el aceite de oliva, o sea, hablamos de la cama, ¿eh? Bueno, sí, pero cosas como la música, el entorno, el ambiente, esa anticipación, esas cositas, ese olor. Tener luz, no tener luz, estas claro. cosas. Acordarte que el sexo es raro e incómodo en líneas generales. Siempre va a haber un puntito de vergüenza, de extrañeza, y más aún si llevas mucho tiempo sin intimidad. Esto para las personas que o bien en una misma relación llevan mucho tiempo por lo que sea sin esta intimidad, o las personas que están separadas que reinician después de mucho tiempo, hombre, es complicado. Y nosotras hemos querido añadir aquí que el humor siempre ayuda. Sí. En cualquier momento de dificultad, el humor siempre te saca del atolladero. Sí, totalmente. Esto que dices de la incomodidad es 100% verdad, es un tema incómodo. También ayuda a saber que eres normal aunque seas diferente, aunque no sea lo común, ¿no? Lo que has aprendido. Yo creo que en la cultura popular se transmite mucho que a todos los hombres son machitos y les encanta todo el rato y todo el rato están pensando en esto y quieren todo el rato, y las mujeres son estas flores delicadas que no les apetece nunca, y bueno, creo que hay esa imagen, ¿no?, mental, y creo que hace sufrir a bastante gente. Yo he visto amigas preguntarse si su pareja era gay porque a ellas les apetecía mucho más que a ellos, o pensarse que eran como tíos, verse como masculinas porque al revés, o pensar que a su pareja no les gustaban porque no cumplían ese patrón, ¿no?, de cultura popular. Y si miras las estadísticas, hay un 20% de mujeres y 20% de hombres, más o menos, que no cumple ese patrón. En el libro, Tal como eres, Nagoski da las siguientes estadísticas. Entonces ella divide entre la gente que tiene el sistema inhibidor y el sistema de excitación y en qué nivel lo tienen, ¿no? Entonces, en general hay un 15% de mujeres que tienen el sistema inhibidor, los frenos muy poco sensibles. Es decir, que no es sensible a las razones para no excitarse. No le preocupa su funcionamiento, ni su imagen corporal, ni cuando están a ello no se distraen. No se distraen. No ya, se distraen, sí. que eso es importante. Sí. Luego, hay un 60% que tiene el sistema inhibidor medio, que se activen o no sus frenos depende del contexto,
y normalmente en contextos de bajo riesgo familiares pues Bien. estará mejor, y en contextos de estrés pues los frenos se activan. Y luego hay un 25% con un sistema inhibidor alto, que suele ser el porcentaje que más problemas tiene, falta de interés, falta de deseo para alcanzar el orgasmo, y esas personas responden mucho a las razones para no excitarse, que pueden ser razones, miedos internos, es que voy a tardar mucho, es que el estrés, este tipo de cosas, o razones externas, nos van a pillar, voy a tener una enfermedad sexual, Sí. ¿no? Que nosotras Me voy a quedar embarazada. Claro, me voy a quedar embarazada, etcétera. Para el acelerador las estadísticas no son exactamente iguales. Un 10% aproximadamente tiene el sistema de excitación bajo, no es muy sensible a los estímulos relacionados con el sexo. Pueden pasar 18 veces desnudo delante de ti y te da igual, ¿sabes? Ves un cuerpo, carne, no tal, o besos que me... Y en este caso lo que necesitarías es más estimulación, ¿no? Luego, un 70% que tiene un sistema de excitación medio, lo mismo, depende del contexto. Y ahí lo que habría que hacer si quieres aumentar es intentar aumentar el aspecto sexual de los contextos de tu vida. Luego vamos a hablar un poquito más de esto. Y luego hay un 20% aproximadamente de mujeres que tiene un sistema de excitación alto, sensible alto. Es decir, que es muy sensible a los estímulos relacionados con el sexo. Todo le parece sexual y es probable que le guste mantener relaciones como manera de desestresarse. Aquí lo que aconseja la autora es prestar atención en cómo gestionas tu estrés para no estresar a tu pareja, claro, ¿no? para no estresar a tu pareja y darle mucho tiempo y espacio precisamente a tu claro. pareja. Entonces, hablando de deseo, o sea, un 20% de mujeres que tienen esta facilidad de excitación, diríamos que tienen un deseo más espontáneo, ¿no? Más fácil. ¿Qué pasa con el resto? Pues claro, el 80% se queda en que tienen un deseo más bajo y probablemente pues les gustaría aumentarlo. ¿Sí o no? Bueno, les gustaría aumentarlo o no. Si no te apetece aumentarlo y a tu pareja tampoco y no es un problema, no pasa nada. Pero Bien. lo que dice Nagoski es que ese 80% de mujeres son totalmente normales porque en general el deseo no es espontáneo. Llega en respuesta al placer. Es decir, tú experimentas placer y como has experimentado placer, de repente te apetece más. Lo hablabas en el episodio anterior, Sí. un poco el ciclo, ¿no? Sí. Cómo funciona el placer y por eso os hemos dado la teoría. Claro, ¿vale? una anticipación. Así que no preguntéis porque ya lo sabéis. Claro, entonces todos esperamos que el deseo sexual sea espontáneo, nos encantaría decir, Sale cariño, solo, sí. sale solo, pero lo más habitual en mujeres, al 80% de las mujeres, es que sea en respuesta. Y para los hombres es el 50%. 50% de los hombres tienen un deseo espontáneo y 50% tienen un deseo en respuesta. Y de ahí que en las parejas heterosexuales hay a menudo una frustración. Porque no se machea, ¿no? Sí. Y no se entiende cómo funciona el deseo. Entonces, una persona que tiene el deseo espontáneo no entiende que la otra no le apetezca, pero es que probablemente tenga el deseo en respuesta. Sí. Un inciso. La respuesta genital, es decir, cómo estás, ¿no? De, ay, Los efluvios. Es que estás muy mojada. Sí, me da vergüenza. ¿Sabéis que Lorena Verdún vive en mi edificio? Sí. Teníamos que haberle invitado. Sí, la verdad que sí, para hablar de esto. Pero bueno. Joder. Entonces, esta respuesta no es un indicador fiable del placer o del deseo. Aparentemente han hecho un montón de estudios y que no tiene una correlación necesaria. Además, la interpretación que hacemos de la respuesta que tenemos es cultural. Por ejemplo, los hombres te dicen que cuando están excitados se ponen duros y las mujeres húmedas. Pero los dos se ponen duros y los dos se ponen húmedos. Entonces, hay mucho sobre eso, hay mucho cultural. Pero bueno, era un inciso. A lo que voy, el tercer punto importante del libro, que dice que para tener más placer hay que controlar el contexto. Sobre todo si estás en esa media donde el contexto o en la parte de inhibidores altos, ¿no? Sí, Si donde te influye, ¿no? Claro, donde el contexto te influye, controla el contexto. Sí, dicen que, por ejemplo, las mujeres históricamente que han estado más tiempo en casa y que se han dedicado más al hogar, al cuidado de los niños y tal. Claro, el hogar a veces es como un lugar de trabajo, entonces no es el lugar donde te apetece, ¿no? Iba a decir una barbaridad. No la digas, por favor, que somos muy serias. No, pero esto cada vez va cambiando más. Si teletrabajas y estás muchísimo tiempo en casa, a lo mejor no te apetece, porque es el lugar de trabajo, es como estar en la oficina. Hay que viajar. Hay que salir de casa. Yo creo que a los hombres les va a estar pasando lo mismo poco a poco, porque ahora ya cada vez está más repartido. Me imagino que sí. El contexto son dos cosas también, no hay que olvidárselo. Está el entorno, pero también es nuestro estado mental.
El estrés hace parte del contexto, ¿vale? Entonces, nuestro estado de ánimo, nuestras relaciones, nuestra vida en general. Y lo importante es saber que las mujeres en general suelen ser más sensibles al contexto que los hombres. Hablando de contexto, te pongo otro ejemplo más concreto. Las cosquillas. Las cosquillas son divertidas en un contexto positivo y súper irritantes en un contexto negativo. Entonces, casi cualquier sensación funciona igual. Y muy en especial la respuesta sexual, que requiere de un contexto positivo para resultar agradable. Sí, entonces, retomando. Cosas que hacen que tengas menos deseo, por ejemplo. Se habla mucho en la mediana edad del tema hormonas, pero los estudios no son claros. Hay estudios que dicen que sí y hay estudios que dicen que no. Entonces, si experimentas falta de deseo, quizás concéntrate más en cambiar tu contexto, sí, ¿no? que en mirar las hormonas. Mirar las hormonas. Tampoco, aparentemente, es la monogamia, porque la pasión no se produce de forma automática en una relación monógama prolongada. Eso, bueno, todos lo sabemos. Bueno, pero a lo mejor no es la monogamia la culpable de todos nuestros males, ¿no? Igual es la rutina. Sí, claro. Echarle la culpa a la monogamia solamente igual Claro, no vale, ¿no? Pero cuando estás con una misma pareja durante mucho tiempo tienes que asumir, digamos, el control deliberado, ¿no? del contexto. Sí. Y aquí, otra vez, hay que hablar mucho, como decía Ana, porque depende de las parejas. Algunas parejas van a necesitar crear un contexto de más cercanía, crear más confianza, intimidad y tal, y otras parejas van a necesitar crear espacio, que son las dos escuelas un poco de pensamiento para conservar el deseo en las relaciones de larga duración. La escuela de Esther Perel, que es la que hablas de... es la del misterio, ¿no? La de tener el erotismo, pero hablábamos del dilema de la pareja en el episodio 3. del amor. Y ella es como más de meter esas nuevas cosas en como las relaciones abiertas, como, en fin, proponer cosas distintas dentro de la pareja que creen un poquito de distancia. Sí, ella es crear distancia porque te tiene que dar ganas de cruzar el puente, ¿vale? De atravesar, pero una distancia cómoda. Entonces, en esta escuela de Esther Perel, tú te acercas a tu pareja con el fuego ya avivado. Ajá. ¿Vale? Sin embargo, está la escuela de John Gottman, que tiene un libro que se llama La ciencia de la confianza, donde para él lo importante no es la falta de distancia y misterio, sino profundizar la intimidad. Lo que hay que hacer es volverse hacia los deseos del otro y construir juntos el puente, ¿no? Para seguir el mismo... Es más romántico, ¿no? Símil. Bueno, es diferente. Él hace un estudio a 100 parejas de más de 45 años con una vida sexual buena y la mitad tiene una vida sexual mala. Y los factores que determinan si son buenas o malas es, 1, mantener una amistad estrecha, conectada y de confianza, y 2, también convertir el sexo en una prioridad en su vida, que me parece súper interesante porque si él dice que hay que crear más intimidad, más confianza, quitar el misterio, pero aún así dice el sexo tiene que ser una prioridad. Y ahí entramos en lo de agendar el sexo. ¿Tú qué opinas de esto? Yo opino que está bien. Agendar. Agendemos. A ver, sí. Lo ideal sería no tener que agendar siempre. Depende de qué tipo de vida tengas y cuántos impedimentos tengas. Pero yo creo que en líneas generales, en relaciones de larga duración, agendar... es que si no agendas no pasa. Muy complicado. No existe. Igual que si tienes relaciones esporádicas, también tienes que agendarlas. Ya sabes qué va a ocurrir, ya has quedado, ya te has preparado, ya te has arreglado. Es que todo lleva una preparación y no te tienes que... Es verdad, no lo había pensado. Claro. Esa get in the mood, ponerte a tono. Claro. Es verdad. Yo creo que siempre es importante. Me gusta. Agendemos. Otra cosa es podemos discutir sobre cuántas veces, ¿no? Eso ya no sé. Pero 7,6 al mes. Sí. Por último, lo que dice Nagoski en estas cosas que bajan el deseo, ¿no? Puede ser la dinámica de persecución. Sí, y es que agendar yo creo que puede ayudar a esto también. A evitar un poquito esto. Totalmente. Sí. Porque preparas a la otra persona. Entonces, bueno, expliquemos. ¿Qué es la dinámica de persecución? El problema que más impulsa a las parejas a buscar terapia sexual es la falta de deseo en uno de los miembros. Entonces, el miembro con deseo bajo es el que
no quiere mantener relaciones con tanta frecuencia y es demasiado bajo para la satisfacción del otro miembro. Entonces, lo que provoca un problema, porque, digamos, el problema no es que cada uno tenga... Es la discrepancia entre claro, los dos. es la discrepancia, que hablábamos simplemente. al principio. Sería A, tiene más deseo espontáneo y B, más deseo en respuesta. A, puede sentirse rechazado y poco deseable. B, puede sentirse presionado y juzgado, con lo cual se resiste todavía más. A, se siente herido y resentido. B, se siente a la defensiva, pero también culpable y herido, y entonces puede empezar a pensar que algo no va bien con él. A también. También. Claro. ¿Os suena de algo esta problemática? Nosotros en nuestro grupo cercano podemos decir que es algo que vemos a menudo. Sí. Ese es un gran problema. Es el problema básico de la las mediana edad, relaciones diría en yo. pareja de Vamos, larga duración. un clásico. Sí. Ajá, tú también has dicho problema. 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 ¿Cómo se arregla? Pero aquí venimos a dar soluciones. ¿Cómo se No. arregla el problema? No. Eliminando la persecución. Entonces, a no le va a gustar mucho esto, pero lo que dice la autora es nada de sexo ni de orgasmos delante de la otra persona presente durante un tiempo. Pues esto es un truqui que, Es un un que truqui. da la autora del libro. Claro, la autora dice... El objetivo es eliminar cualquier rastro de expectativa o de exigencia de que el sexo vaya a producirse por cualquier contacto entre ambos. Aquí, ¿qué es lo que se intenta conseguir? Lo que se intenta conseguir es recrear intimidad sin... voy a pasar por la piedra. Hoy paso por la piedra, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa si ese beso totalmente placentero se convierte en nada más que ese beso placentero? Si tú tienes la seguridad de que no va a llevar a otra cosa. Y así se crean mecanismos donde vuelves a disfrutar de una intimidad y del placer de los sentidos, ¿no? Que puede ayudar. Dice que eliminar esa dinámica Sí, de entonces persecución tienes que puede poner ayudar. un plazo, ¿no? Sí, tienes que Tienes que establecer un plazo. forever and Nunca ever. vas. No, tienes que decir cuánto. ¿Una semana? ¿15 días? Pues depende de cada un mes, pareja, puede ser claro. 3 meses, depende de cada pareja. Y lo que ve ella mucho en su consulta, lo que dice es que muchas veces eso basta para luego no cumplir el plazo. Claro. Porque ya vuelves y como sabes que a veces sí y a veces no, pues no es siempre... La obligación. Claro, la obligación. Porque la obligación está en las antípodas del placer. Obligación versus placer. Si las relaciones son obligatorias porque va a haber una consecuencia negativa si no ocurre, se convierte en una obligación. Y entonces es imposible que haya placer. Y si no hay placer, no va a haber deseo. Se rompe el círculo. Así que... Cuenta lo que me contabas el otro día de tu hija, Sofía. Sí, nada, bueno, no tiene que ver con el sexo en sí, pero quiero matizar. Salía el otro día que venía a grabar, era como un sábado por la noche súper tarde y yo estaba bastante cansada. Iba pendiente de la hora y tal, y digo, bueno, me tengo que ir, iba con la mochila, con el ordenador, iba así como si fuera a trabajar. Entonces me dice Sofía, ¿pero dónde vas? Voy a grabar, he quedado con Chloe. Ah, bueno, pero si te lo vas a pasar fenomenal, si siempre te lo pasas súper bien, si eso es como salir. Y tiene absolutamente toda la razón. O sea, de repente... Yo tenía una sensación como de obligación, como si fuera a trabajar, cuando en realidad, aparte que me lo paso fenomenal, es que de obligación nada. Pero bueno, es un compromiso, ¿no? Como cuando tienes que salir y dices, he quedado tal y me da un poco de pereza. Pero ahí es muy importante estar muy alerta para entender que hay compromisos que son compromisos de cosas placenteras y por lo tanto no es una obligación, ¿no? Tú estás decidiendo hacer eso y lo haces porque te gusta. Exacto. Y luego los compromisos y las obligaciones. Ahí creo que depende también de cómo lo ves de tu personalidad. Sí, pero las total. personalidades que son más responsables quizás ahí pueden estar alerta. Yo creo que las personalidades muy responsables seguramente tienen más dificultades en el tema de los inhibidores. Totalmente, y tal. deben tener los inhibidores mucho más sensibles, Claro. mucho más sensibles. Es decir, hay gente que, pues eso, pensar que le puede tener una enfermedad de no Sí. sé qué, le bloquea totalmente, y otra que es que ni se le pasa por la cabeza. Entonces, bueno. Conclusión, el libro... Es complejo, la traducción es muy dura, me lo he leído en español y es muy dura, pero creo que hay insights muy buenos, hay ideas muy buenas, tanto si eres el que más como si eres el que menos en la pareja. De hecho, hay un test también dentro del libro, lo pondremos en las notas del podcast la referencia, para tú ver cómo son tus frenos, tus aceleradores y todo esto. Y puede ser interesante. Sí, estamos hablando de las relaciones como algo delicado, ¿no? Porque los contextos, el cuidado que tienes que tener, sobre todo para ciertas personas que son más sensibles a lo bueno y a lo malo.
Y esto quizá es un poco antagónico a lo que más gusta, ¿no? En general, que es el Pornhub. Porque la palabra más googleada en Internet es Pornhub. Que yo no sé cuánto de florecilla delicada hay en el Pornhub. Poca, en general, creo yo. ¿No? ¿Me equivoco? Bueno, no sé. En fin, voy a buscar Pornhub Ahora que florecilla. dices eso, el 12% de Internet es pornografía. El Ole. 12%. Sí. La industria del porno factura más que la farmacéutica. Pero tenemos que hablar de porno, porque el sexo y el porno van unidos de la mano. Curiosamente, hace unos meses me salió en Instagram por casualidad, porque no estábamos hablando de esto, ni no creo que mi teléfono no me había escuchado decir nada No. de porno ni nada. No creo tampoco. Me salió, hay que leerse de los Reyes Magos al porno. ¿Qué significa este título? Los niños pasan sin ningún tipo de mediación, o sea, sin tiempo, de creer en los Reyes Magos a ver porno. Este libro lo ha escrito una criminóloga que está muy preocupada por el asunto y, de hecho, ha estudiado a los serial killers, ¿no? Porque por eso es criminóloga, y dice que uno de los puntos en común que tienen es el consumo desmedido de porno, sobre todo a edades tempranas, ¿vale? Y que no tiene una buena relación con el sexo y tal. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la problemática aquí? Problemática again. Que el problema es consumir porno a edades tempranas. Hay una frase durísima del libro que dice: el porno es la escuela de la violación cuando es consumida por niños y adolescentes. ¿Qué pasa? Se estima que los niños entre 8 y 10 años tienen un contacto con la pornografía por primera vez, probablemente por error, no lo están buscando. Pero ¿qué pasa? Que están tan poco hechos que esto les va a conformar un imaginario de lo que ven. Claro. Y además no saben diferenciar la realidad con la ficción. Entonces, si esto es una cosa que ocurre una sola vez, pues probablemente se van a asustar un poco y no va a pasar nada. Pero si esto se convierte en algo que se perpetúa en el tiempo, y a lo mejor no estamos hablando de 8 o 10 años, estamos hablando de niños de 12 y 14, que empiezan a consumir, qué tipo de ideario y de fantasías se están creando, y esto sí tiene consecuencias muy negativas. De hecho, se está viendo que hay ahora problemas de niños que abusan, que son menores, que abusan de otros, y esto está ocurriendo. Porque uno de los problemas que hay es que está a la mano de todos. Claro. Todos los niños tienen una tablet, todos los niños tienen un ordenador, tienen un móvil, y aunque tú pongas todos los corta todo que quieras, es muy fácil que de forma fortuita se encuentren y empiecen a consumir. Claro. Entonces, como el problema está ahí y no es muy difícil evitarlo, lo que tienes que hacer es explicarles que en algún momento se pueden encontrar con imágenes que no son apropiadas y que te lo deben contar y que no deben verlas y que no es apropiado para su edad. Pero concretamente, sí, ¿qué le imágenes dices? de cuerpos desnudos ya para empezar. Explicarles que si ven imágenes de sexo, porque yo creo que ellos ya con 8 o 10 años ya más o menos esta palabra ya la tienen en la cabeza, porque ya los de 10 años han visto, han hecho esto en ciencias, ya han visto la educación sexual. Que el porno está hecho para adultos. Esto es así. No hay medias tintas. Que lo que ven es una fantasía y no es la realidad. Que no deben verlo. Que si lo encuentran por casualidad te lo deben avisar y te lo deben decir, pero no deben seguir viéndolo. Que lo deben quitar. Y esto son líneas rojas. Y aquí no hay medias tintas. Es así. Entonces eso sería lo que hay que decir, porque hay que hablarles a los niños de esto, ¿no? Sí. Sobre todo hay que estar muy atentos. Y hay que decirles, hoy, todos los niños que ven tablets y tal, si hay un niño que no tiene tablet y que no tiene acceso a internet, pues a lo mejor no hace falta. Y que pero es mormón. Con que tenga hermanos Bueno, mayores sí. o que tenga cualquier acceso a la información que está en la mano, le tienes que avisar con 8 o 10 años. Yo creo que con 8 o 10 años, yo tengo hijos de esta edad, no te apetece decirles esto. No. Pero les tienes que decir, oye, si ves algo que te parece que no deberías estar viendo, el niño sabe que eso es una cosa que no tiene que estar viendo. Me lo tienes que avisar, no te voy a regañar, pero tienes que tener cuidado porque te puede dar miedo, porque puedes llevarte todos estos puntos que hemos dicho antes. Se lo tienes que decir. Conversación desagradable que tienes que tener. Y varias veces. Y controlar lo que ven. Puedes ver el historial de las cosas que se ven. Sí, eso es verdad. Hay una película brutal que se llama Shame, Vergüenza, donde está Michael Fassbender, no sé cómo se pronuncia su nombre, que es un treintañero adicto sexual que pasa su tiempo viendo pelis porno en el trabajo, contrata prostitutas, busca mujeres en el metro o en los bares. Pero un día llega su hermana, Carrie Mulligan,
que tiene pues, movidas, problemas de salud mental y que siempre le necesita y se queda con él en su piso. Entonces él decide romper con su adicción, tirar a la basura las revistas, no sé si el ordenador incluso lo tira a la basura, e intenta iniciar una relación con una chica de la oficina, pero... Y ahí lo dejo. Es una peliculón, parece 100% real. Eso sí, es súper, súper oscura y... ahora que hablabas de pornografía, es el lado triste, ¿no?, de la pornografía, porque yo creo que el porno tiene cosas buenas también, cosas buenas y cosas malas. De las malas, diría que hay 3 cosas. Uno es la explotación de las mujeres en la industria, y hay cosas, se habla de la directora Erika Lust, por ejemplo, de porno sale para en el mujeres. libro este de los Reyes Magos del porno y habla bien de ella, ¿eh? Sí, pero luego mira, bueno, luego ves lo que hace, no sé, no me parece que sea tan feminista. Más que feminista, no me parece que muestre demasiado bien el deseo femenino. Y creo que eso es el segundo problema, el patrón único, ¿no? La monocultura del porno. Caitlin Moran es una escritora y así feminista que tiene un libro buenísimo, genial, How to Become a Woman, cómo convertirse en una mujer, que es mitad memorias, mitad ensayo, y ella cuenta, pues la primera vez que me vino la regla, la primera vez que no sé qué, ¿no? Y entonces va contando y... habla en su libro de precisamente esta historia de que el porno solamente es érase una vez un hombre con un pollastrón gigante que se tiraba encima de una mujer aburrida en un sofá, ¿sabes? Y es que es así, ya sabéis cómo sigue. Pero el porno también puede ser una buena manera de ponerse a tono o de desestresarse. ¿Vale? Yo creo que no hay que demonizarlo y además es inútil, sino que lo que hace falta es más variedad para poder crear fantasías más placenteras, porque el tercer problema es la accesibilidad, ¿no? También hemos hablado. Y entonces, si tú solo accedes a un patrón que es el porno, tu imaginario como niño se va a hacer con ese patrón. Y creo que quizás un beso furtivo dado sobre un ombligo, una gota que cae sobre el brazo, algo más erótico, más que sexual a los 13 años, te puede marcar bueno, es que positivamente, edad, claro, estamos mucho diciendo mejor, claro, que hay que evitar ver porno hasta claro, que no eres adulto. Pero como lo van a ver de todos modos, y aunque te dé vergüenza, has dicho, hombre, yo me imagino la vergüenza que debe dar hablar a tus hijos, de la incomodidad, hombre, ¿no?, de hablar de ello. Creo que hay que pensar que si puedes influir en ellos para que sus fantasías les aporten felicidad a largo plazo, es un tema importante. Y no sé si recuerdas lo que te han transmitido tus padres relativamente al sexo, no sé si ha sido positivo, no sé si ha sido negativo. Nosotros somos una generación un poco rara porque nosotros somos la generación del SIDA. Ah, sí, bueno, total. Y entonces había mucha transmisión de todo negativo, ¿no? Sí. Menos mal que no teníamos acceso tanto no al teníamos porno. acceso. O sea, teníamos acceso a Canal Plus, que estaba todo ahí. Sí, las revistas, había todo revistas. Rayado, que no veías nada. Pero teníamos acceso a libros y creo que los libros para desarrollar, aunque sean libros guarretes para niños, creo que, vamos, adolescentes, creo que... Bueno, hay un montón, para el que esté interesado en este tema, hay internet un montón de páginas y tal que te indican cuáles son los libros para hablar de estos temas que a veces no son fáciles. No te queda otra que hablarle a tus hijos del sexo. Cuando pensamos en esto, se nos abren las carnes. Es así. Porque además te surgen un montón de dudas. ¿Es demasiado pequeño? ¿Le voy a quitar la inocencia? ¿Le voy a estar incitando a que tenga más curiosidad y quiera experimentar? ¿Qué pasa si lo hago mal, no? La preocupación como padre, en realidad, es en las edades muy tempranas, es que no sean víctimas de ningún abuso. Claro. ¿Vale? Esto es una cosa muy básica que es de lo primero que hay que trabajar. Lo que está permitido y lo que no está permitido. Cuando son un poquito más mayores, que no se queden embarazadas o sean la consecuencia de un embarazo. O que embaracen. Exacto. O sea, es decir, que ella se quede embarazada o que él embarace a una chica. Que no contraigan ninguna enfermedad. En fin, esas son las cosas de precaución y tal. Y quizás se nos olvida un poco... dentro de esta protección, que además es lo que nosotros hemos vivido en nuestra generación, de cuidado, protégete, que está muy bien también, sino qué tipo de relaciones te gustaría, ¿no? Ayudarles a crear un poquito esos valores de la relación que luego van a tener de adultos y cómo se tienen que enfrentar a estas relaciones que deben ser lo más sanas, los más consensuadas, placenteras, románticas también. Y probablemente los padres pues tampoco han recibido en general una educación buenísima al respecto. Generalmente por ausencia, porque ha sido un tema tabú, sucio, ¿no? Siempre como, uff. Y
¿Qué ocurre a día de hoy? Que era distinto en nuestra época, efectivamente, como decías antes, que la información está ahí. Si tú no la das, la información la van a coger de alguna manera y probablemente no va a ser lo que tú quieres. Hay varios estadios y en según qué edad tienen los niños, pues hay unas conversaciones que son las aptas y las no. Por ejemplo, se recomienda en un artículo que hemos leído de Psique, que os pondremos la referencia, que se llama Cómo enfrentarse a hablar con los niños de sexo y desarrollar su pensamiento crítico. Es buenísimo el artículo. Está muy bien, os lo recomendamos. Bueno, resumen. De los 3 a los 5 años, que dices, ¿qué? Pero si con 3 y 5 años están con el biberón. Bien. Tema. Lo apropiado e inapropiado de tocarse, cuando sí y cuando no, en general, delante de los demás, no. Y a mí hay un ejemplo que me parece súper bueno, que es el niño, oye, ¿tú haces caca delante de los demás? No. Pues ya está. ¿Es malo o malísimo? No, es normal, todo el mundo lo hace. Pero en la intimidad. Y esto lo entienden súper bien. Y aunque te parezca que es una cosa absurda, pues hay que decirlo. Cuando alguien dice no, hay que aceptarlo. Esto también se lo puedes explicar. Y saber decir que no. Cuando estás en una situación incómoda y quieres decir que no, tienes derecho a decirlo. Está bien decir que no. No quiero. Y por eso también es importante no obligarles a tocar ni besar a los demás cuando no quieren. Dale un beso a la abuela. Aunque sea algo muy inocente. O a los amigos a tus amigos y tal. Sí. Si no les apetece, no debes esforzar, porque les estás diciendo que están obligados a dar un cariño y a hacer algo de contacto que no les apetece. Te diré que incluso a mí me horroriza cuando amigos tienen hijos y les dicen dale un besito a la tía Chloe. Me horroriza porque primero no me apetece nada de darle un besito y me siento tan incómoda por él que obviamente no le apetece. Prefiero hacer un choca o un saludo y ya está. Sí. Luego también muchas veces los niños en estas edades te van a preguntar de dónde vienen los niños o cómo nacen. Y aquí, pues está bien, les puedes contar como su propia historia. El huevito que se mezcla, o la semilla de la mujer, la semilla del hombre que se mezclan, y puedes ir satisfaciendo su curiosidad poco a poco, respondiendo a sus preguntas. Siempre hay que responder, ¿vale? De forma sencilla, sin mentir y diciéndoles cosas que ellos puedan entender, y cada niño necesitará una respuesta acorde con la pregunta que está haciendo. Pero siempre hay que responder. De los 6 a los 8 años tendrás que ser un poco más específico con respecto a las normas de lo que está bien y de lo que está mal. Tienes que reincidir un poco. Ya tienes que explicarle los peligros de Internet, porque como hemos dicho, entre los 8 y los 10 son los primeros contactos y ya los niños de 6 años utilizan la tablet y el ordenador y el móvil, es así. Y aquí yo andaba buscando todo el tiempo de los 6 a los 8 y de los 8 a los 10 y de los 10 a los 12 y de los 12 a los 14 y no, es que en esta edad de los 3 a los 8 ya han pasado una de las cosas más importantes. Todo lo que va a continuación es ser más específico y ser más concreto en las respuestas, porque las preguntas también van a ser más concretas. Básicamente resumen en 9 puntos cuál es un poco la actitud que hay que tener frente a este tema. 1, el silencio no es una opción, ya lo hemos dicho. Entiende los diferentes estadios de tu hijo. Obviamente la conversación no es la misma un niño de 6 que un niño de 12, obviamente. Saber que no existe un guión, porque cada familia es diferente y tus valores son distintos y las explicaciones no son café para todos. Aquí cada uno necesita la suya. Tienes que pensar en los valores que le quieres transmitir a tus hijos. No debe ser, y esto sí que yo creo que lo hemos vivido más en nuestra generación, no es la gran conversación que tiene que ocurrir un día, que es el cataclisma. ¿A ti te pasó? Sí, y de repente un día dices, Dios mío, me quiero morir, ¿qué es esto? ¡Qué vergüenza! Horrible, sí. No, es poco a poco. Probablemente no fue así, yo tengo algún recuerdo un poco probablemente distorsionado, pero poco a poco, por eso es poco a poco. Por eso no es eludir la conversación cuando ya sea mayor. Claro. No, es que todo es antes de lo, y además ahora, todo es antes de lo que tú te piensas. Claro. Entonces, parece ser que nunca es pronto. Si tienes dudas, acuérdate de lo importante. ¿Qué quieres que aprendan? ¿Qué quieres que saquen en claro? ¿Cuáles son los valores que quieres transmitir? Y siempre piensa sus emociones y sentimientos para favorecer la autoestima. Valida sus preguntas. Alégrate de que pregunten. Y esmérate en contestar bien. Es decir, no hagas una contestación rápida para salir del paso. Y además que se note que te apetece contestar. Porque está bien que pregunten. Está bien que pregunten y me alegro que me hagas esta pregunta porque así aprovecho y te cuento un montón de cosas. Está bien.
tienes que ayudarles a procesar la información que reciben del exterior. Cuando estás viendo, por ejemplo, la tele con ellos o ves algo que piensas que a lo mejor ellos no te van a preguntar, pero puedes aprovechar y comentar, oye, ¿qué te parece esto que está pasando? ¿Y este que le gusta, este otro? ¿Te parece bien? ¿Qué te parece? ¿Y a ti te gustaría que te dijeran, cómo te parece que está ocurriendo? Porque eso les ayuda a crearse decimos que tienen que tener espíritu crítico, y eso hay que ayudarles. Claro. Siempre insistirles desde muy temprano el no y lo que deben permitir y lo que no. Esto es súper importante. También es una conversación desagradable, pero lo que está bien y lo que no, y los adultos lo que no deben hacer y tal. Y lo que no se deben dejar ni tocar, ni mirar, ni cosas de esas. No, pero que... A mí mis padres, bueno, mi madre, me contaba todos los escenarios de terror que me podían pasar. ¿Pero con cuántos años? No, ya adolescente, pero me acuerdo, pero joven adolescente. Adolescente 12. Sí, 12, 11. Todos los escenarios de terror. Y yo me acuerdo con mi prima, estamos como, ¿qué? Todo lo que te puede ocurrir, ¿no? Sí. Pero bueno, fíjate, estas conversaciones del que no te toque, que no sé qué, están para niños muy pequeños, ¿eh? Sí. Y, por último, enseñarles a cómo relacionarse con los demás, con adultos y con otros niños, entre amigos. Bueno, vale. Bien. Súper interesante. Ya hemos hecho el momento educativo, pero volvamos o empecemos lo divertido. ¿No ha habido hasta ahora diversión? No, sí. Yo creo que, bueno, ha habido explicación, pero... Bueno, nosotros somos muy explicativas. Somos muy explicativas. No Lo que vamos a hacer ahora es daros unas alternativas hot. Alternativas para ponerte, ¿vale? Alternativas al Pornhub, ¿no? ¿Quieres decir? Al Pornhub, sí. Vale. Al Pornhub. Porque eso ya está ahí. Ya Esto ya está ahí. Entonces, en el episodio 3 sobre el amor os hablamos del amante de Lady Chatterley, que está genial. Hay una peli. Sí, pero también, yo lo he visto. Pero yo recomiendo el libro. Vale. En general, los libros te permiten fantasear. Sí, y el hacerte, imaginario. Claro, y es tu imaginario y creo que... Por cierto, estas alternativas hot son para adultos. No, claro. Porque acabamos de hablar de los niños, no, son para adultos, ¿eh? O sea, hemos cortado el tema ya. Ya no somos padres, ahora somos pareja. Hemos hablado también de Outlander. Oh, me encanta. Que hay un libro también, ¿no? No. Tienes que ver a Jamie Fraser. Bueno, pues no os perdáis a Jamie, veos la serie. La chica es muy guapa también, ¿eh? O sea, sirve para chicos también. Y os damos 3 temitas. O chicas que les guste chicas, todo, o chicos... vale todo. Pero quería hablar de 3 recursos que me han parecido hot últimamente o que me he acordado, ¿vale? De ellos. Y el primero sería la serie Foodie Love de Isabelle Coixet. Que si habláis francés, Coixet suena a cochonnerie. Es una serie genial. Yo me la puse, creo que durante el COVID. Te lo pasaste pipa, ¿no? Una noche entera y era como, qué guay. Empiezas una relación de pareja, creo que se conoce también por Tinder o algo así. Y bueno, y es foodie y de love. La comida, ¿no? Entonces es una mezcla, claro, de cosas que a mí me encantan. Muy bien. De hecho, ella dice, Isabel, dice que es una serie para eso. Sí. Una serie para eso. Tiene objetivo, claro. Tiene objetivo. Muy Luego bien. está, no sé si habéis visto la serie de Six Feet Under, que te juro que es que ni me acuerdo de la serie, pero de lo que me acuerdo es del personaje de Brenda Chenovitz, que creo que aparece en la temporada 2 sobre todo, pero bueno, no recuerdo bien. Y hay una escena hot en el armario y luego se describe todos los encuentros de esta mujer que está bien, que te puede poner a tono. Luego al final es un poco triste porque enseña cómo ella va cayendo en la adicción al sexo. Y mi favorito de últimamente, que es genial, es Mr. Salaryman de Sally Rooney. Es un librito muy pequeñito, de 10 hojas, ¿puede ser? Sí, es como un panfletito. Páginas. Es un panfletito. Y de hecho se lo presté a Ana porque no cuenta nada, pero... Porque si no, no me lo hubiera prestado. No, pero no cuenta nada, pero es tan evocador. Es una relación entre una chica, bueno, que se establece una relación con un chico más mayor y no cuenta nada, pero es tan hot que... Sí, es muy bonito. Yo me lo he leído, es en inglés. Sí. Y es muy sencillo, o sea, os lo podéis leer. Y es fácil. Últimamente de mis preferidos. Si tenéis
más cositas así hot que os puedan poner a tono y tal, escribidnos. Lo podéis poner que es anónimo. Sí, no pasa nada, no lo vamos a republicar. O sea, lo vamos a publicar, pero sin el nombre, sin el nombre. ¿Vale? Escribidnos a undiaeresjoven.podcast en Instagram o a undiaeresjoven.podcast@gmail.com. Sí. Hemos hecho un ejercicio de recordar momentos hot y nos hemos dado cuenta que es que somos muy sencillas y muy sutiles, como el Mr. Salaryman. Hemos recordado momentos cero explícitos, por cierto, de nuestra vida, de nuestra cosas vida, que nos han pasado. en lo personal. Y nos hemos dado cuenta de ese placer de la sutileza, de esa lo caricia. callado. Sí. Esa caricia que nadie más ve, pero tú sientes esa conexión, esa gota de agua que cae sobre tu brazo en un día de calor. Sí. Y probablemente en las relaciones un poco más largas, por exceso de confianza, porque ya conoces mucho a la otra persona, ya sabes lo que piensas, ya te anticipas ya tanto que en fin. Y las nuevas citas, que es todo lo contrario, ¿no? Que es como, venga, ya. Bueno, porque tienes que aprender a conocer a la otra persona también. Pero que hay una cierta tosquedad. Yo creo que recuperar esta sutileza, esto es un momento muy medianer, recuperar la sutileza puede ser recuperar ese erotismo del que hablamos, ¿no? Y ese cambiar el contexto y ese mejorar los sentidos. Y Entonces... Bueno, esto es súper medianer, esto es una idea súper medianer, pero que nos gusta, es poético. Sí. Quizá hablar de sexo es algo incómodo en general. Con tu pareja, con los hijos... Con tu podcaster favorita. Sí, pero es súper importante. Entonces, a lo mejor hay que aparcar un poco esas grandes conversaciones e incorporarlas un poco más en el día a día para que no se hagan bola. Son importantes. Porque es muy difícil que la relación de pareja funcione muy bien si no tocas este tema y tus hijos necesitan que tú les hables de esto. Así que no eludas la conversación y quizá pequeñas conversaciones mejor que grandes charlas así muy profundas que son un poco tediosas y complicadas. Con esto hicimos una encuesta para la primera parte sobre qué daba placer a nuestros medianers en Instagram y lo que nos hizo mucha gracia es que salía muchísimo, ya lo dijimos, ¿no? Lo de el silencio, estar solos y... Sí, es mentira. Lo que queréis es ver el Pornhub. No, es la conclusión. Era la conclusión de este episodio. Os hemos descubierto. Os hemos descubierto. Lo que queréis es estar tranquilos y solitos en casa para ver el porno. Sí, porque si no, ¿de dónde las estadísticas? Pero bueno, no pasa nada. Mandadnos recomendaciones hot. Sí. Que las podamos compartir. Sí. Y nada, si os ha gustado el episodio, recomendadnos, dadnos estrellitas, likes, ponednos comentarios. En Apple Podcast no nos estáis poniendo ningún comentario, ponednos comentarios. En Spotify podéis interactuar. Pondremos una encuesta en este episodio también, podéis interactuar, podéis contestar. Así que, por favor, dadnos comentarios para darnos placer.